Ya está en nuestros estudios la subsecretaria de Cuidado de la Salud, que es Paula Echeverría. Fue una de las funcionarias que ayer estuvo junto al intendente y otros representantes también de provincia, recorriendo la flamante unidad residencial para el abordaje de consumos problemáticos de nuestra ciudad. Paula, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, un tema que se ha instalado con fuerza respecto de la demanda y sobre todo de la demanda de espacios desde la política de salud pública para poder recurrir. ¿Qué es específicamente lo que inauguraron ayer y cómo se inscribe dentro del sistema de atención de salud mental a nivel local? Lo que inauguramos ayer es una unidad residencial, se denomina así, a los dispositivos que son de características convivenciales para el abordaje, el acompañamiento y tratamiento, digamos, de los consumos problemáticos y adicciones. Esta unidad residencial es nunca hubo, digamos, es la primera en Bahía dentro del ámbito de la salud pública, es una gran inversión y una gran apuesta que se hace desde la municipalidad, que promueve el intendente en el marco de un programa integral en realidad de salud mental, consumos problemáticos y adicciones, que tiene varias patas, digamos. Una tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Hay una gran demanda social que se expresó en muchísimo volumen a nivel mundial, digamos, a partir de la pandemia esta parte creció muchísimo y ayornarnos también, digamos, en esta materia era fundamental, necesario también. La voz de la familia, digamos, pidiendo un abordaje, no sabiendo dónde recurrir. Bueno, a partir del programa integral municipal pudimos desarrollar, por un lado, una campaña de difusión y de sensibilización, convocando, digamos, esto liderado también por grupos de familiares que asisten al Departamento de Salud Mental. Ellos lideraron y ellas, las mamás, lideraron esa campaña, convocando a pedir ayuda, ¿no? A hablar del tema, que las familias no están solas, que no sientan vergüenza. Era algo muy importante que compartían los familiares, porque planteaban que cuando los padres, madres empiezan a acompañar a un hijo con este problema, les daba mucha vergüenza o mucho pudor decir por lo que estaban pasando, lo que pasaban en la casa y lo que sucedía en el cotidiano. La convocatoria siempre es a que las personas y las familias puedan hablar y puedan pedir ayuda, y en ese marco era muy necesario que también podamos contar con una campaña de difusión que se llamó Hablemos. Se llama Hablemos, eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, la inversión y el fortalecimiento de los equipos de atención primaria de la salud. Yo recordaba con anterioridad la inversión, digamos, en materia de esto me tocó de lleno cuando estuve en el Consejo Deliberante, hacer la rendición de cuentas y evaluar cada una de las inversiones de los recursos en materia de salud mental, y era absolutamente marginal, ¿no? Hasta el 2019 la realidad es que atención primaria de la salud en Bahía Blanca tuvo un recorte consecutivo, y en esa rendición de cuentas se veía con claridad, digamos, que la inversión en salud mental era nula, ¿no? Recayendo la responsabilidad en trabajadores y trabajadoras del Departamento de Salud Mental y de Atención Primaria, a modo de, no tenemos a dónde ir, y la realidad es que estaban estallados. Entonces la segunda pata de este programa se determinó, digamos, para el fortalecimiento de la atención primaria, con la incorporación de 4 equipos territoriales de salud mental y consumos problemáticos. Son equipos interdisciplinarios que se asignaron a territorios identificados epidemiológicamente con mayor grado de riesgo, digamos, ¿no? Entonces funciona un equipo territorial en la Sociedad de Fomento de Barrio Latino, en el Centro de Salud de Barrio Latino. Otro en el Centro de Salud Piñeiro, como referencia, ¿no? Porque tienen una lógica súper comunitaria, pero como referencia a los centros de salud. En el Centro de Salud de San Dionisio, y el cuarto en Villa Harding Green. Y desde octubre del 2024 están trabajando, digamos, en este programa y con esta lógica en el modelo de abordaje que tiene muchísima inserción comunitaria. Cuando digo inserción comunitaria, es una de las prácticas más frecuentes, es la de visita domiciliaria, ¿no? El equipo interdisciplinario va al domicilio. Entendemos que también la accesibilidad con una cuestión de horario era una limitante. Digamos, los centros de salud en su mayoría trabajan de 8 a 14, algunos con horario extendido hasta las 16, 18. Los equipos territoriales tienen contraturno, digamos, entran al mediodía al trabajo y va hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche, su actividad con
un porcentaje de horas que nosotros llamamos horas flotantes para poder trabajar también los fines de semana en los encuentros que se da a la comunidad, en clubes, en sociedades de fomento, claro. Día de la Niñez. Y esa distribución territorial la hacen en base a datos de epidemiología, hay Exacto. un trabajo particular Exactamente. ¿Y qué detectan, por ejemplo, ahí consumos problemáticos? ¿De qué tipo? ¿Qué información? Mirá, no nos centramos tanto en la sustancia, sino en la problemática y en la dinámica familiar. Tenemos de las más variadas edades, digamos, de infancia hasta personas mayores, con problemas con consumos tanto en sustancias legales e ilegales, como otro tipo de consumos, ¿no? De problemáticos. Ajá. Por ejemplo, la cuestión de las apuestas online, claro. Que es algo que afecta bastante a las juventudes, que desde el Consejo Deliberante se impulsó también una ordenanza de prevención de ludopatía. Y bueno, y esa es una situación de elevadísimo riesgo, digamos, para infancias y juventudes que están hiperconectadas todo el tiempo con el celular, socialmente, todo claro. Promueve el consumismo también, se difunde por todos lados, las casas de apuestas, las casas de juego. Así que las problemáticas son bien variadas y es muy amplio, ¿no? Más allá de los consumos, también tenemos todo el resto de las problemáticas de salud mental, ansiedad y depresión, así como se registra a nivel mundial, digamos, son las consultas también que aparecen con mayor frecuencia. Y ahí entonces, por ejemplo, planteas dos situaciones, consumos problemáticos y estas otras dos que vos mencionás, ante la detección de algún caso, ¿cómo funciona el mecanismo? ¿Cómo se deriva? ¿Qué organismo o qué dispositivo interviene en cada situación? Muy bien, estos equipos territoriales, junto con el resto de la red de cuidados, ¿no? Porque incluye también el resto de los centros de salud, el Departamento de Salud Mental, las casas de acompañamiento y atención comunitaria, las CACs, que está Hogares de Cristo, Casa Pueblo, Ni un Pibe Menos por la Droga, Vientos de Libertad, que también trabajan con sus equipos técnicos dentro del territorio, digamos. Se inicia el acompañamiento en forma ambulatoria. Siempre lo que se busca es que la persona tenga el mayor grado de autonomía y el registro y el abordaje del manejo y el vínculo con la sustancia de una forma que sea lo más saludable posible, ¿no? En salud trabajamos siempre sobre la base de la reducción de daños y de riesgos, digamos, y con esa premisa hacemos los abordajes. El 90% de los casos que acompañamos se manejan en el ámbito ambulatorio. Ajá. Ahora, era real la necesidad de contar con dispositivos de mayor intensidad. Ahí aparece la necesidad de la construcción de la unidad residencial, que es un dispositivo que tiene técnicos y profesionales las 24 horas del día y que plantea una pausa necesaria, digamos, del contexto del cotidiano en un periodo de tiempo intermedio de más o menos 12 semanas, se plantea inicialmente. Después dependerá, por supuesto, de cada momento y de cada persona. Es un dispositivo de puertas abiertas. No es un dispositivo de crisis o de emergencia, digamos, para eso siempre nos manejamos con las referencias en hospitales, ¿no? Ajá. Pero sí aparece el dispositivo de forma complementaria y vinculado directamente a equipos de atención primaria que soliciten para la persona y la familia el tránsito por la unidad residencial, que entienden que la persona se beneficiaría, digamos, de ese tránsito, de esa pausa dentro de la unidad residencial. Hoy ya estuvimos haciendo desde la inauguración, que fue el 18 hasta el 25, lo que en gestión se llama como una prueba en vacío. Ajá. Y desde ayer ya están las primeras personas, digamos, transitando la unidad residencial. Y eso entonces, puertas abiertas, obviamente voluntario también, exactamente, una decisión de la persona de comprometerse o de encarar, ¿no? De aceptar ese tipo de ayuda. Exactamente, y eso viene también de un aprendizaje empírico, si se quiere, de haberlo intentado de otra forma, familias obviamente, con muchísimo dolor, de muchísimo tiempo de estar acompañando, de muchísima frustración, e intentarlo aún sin la voluntad de la persona, y la experiencia que venimos teniendo en otras unidades residenciales, que la persona que no tiene la voluntad de estar ahí, está 2 horas y se va.
Respecto, como mencionabas, la cuestión de los hospitales o las intervenciones de las guardias y demás, lo que nos comentaban que en muchos casos hasta el 50%, una gran cantidad de las camas está ocupada justamente por problemáticas de consumo problemático, valga la repetición y la redundancia, pero que justamente ahí faltaba la herramienta, bueno, más allá de atender la urgencia, después qué, ¿no? Sí. Esto vendría a dar la posibilidad de esa articulación, ¿no? Exacto. Vos comentabas también, acá son 12 camas las que se Sí. habilitan y se venía trabajando con algunos centros regionales también con el mismo espíritu. Exactamente. Tanto del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como otras redes de cuidados, como la Red Federal de Hogares de Cristo, que tiene también sus dispositivos convivenciales, con otras características, por supuesto, pero se trabajaba en forma articulada. De todas maneras, así como nos pasa en la guardia, esto que decís, ¿no? El 50% de salud mental y más también. Exactamente, nos plantea, ¿no? El volumen del problema planteó a todos los servicios de salud, digamos, un desafío, plantea todavía un desafío en la articulación, en el abordaje. El Hospital Pena viene trabajando en una adecuación de sus servicios también, buscando la estrategia y la alternativa que permita lograr un mejor acompañamiento, ¿no? Pero bueno, obviamente fue una problemática que estalló a nivel mundial. Bahía Blanca no es la excepción. Y en ese transitar, digamos, el desafío de poder desarrollar los dispositivos que sean más adecuados para este momento, ¿no? Pienso en las características particulares que hemos tenido aquí en la ciudad con las cuestiones climáticas y en esa cuestión general, ¿ustedes ven algún número que salga de la norma de la problemática mundial, nacional, como consecuencia de estas características locales? Inicialmente, en la última catástrofe que tuvimos, en la inundación, que bueno, el volumen también, el tamaño del impacto fue tan grande que todas las redes de cuidados que se articularon entre colegios profesionales, lo lideró el Departamento de Salud Mental a esa articulación, privados, profesionales voluntariamente ofrecían también su acompañamiento, su trabajo. En los primeros días fueron más de 1000 consultas que recepcionamos. Tuvimos una guardia activa en Alsina 65 en el municipio de 12 horas con profesionales técnicos también para recepcionar toda esta demanda. Sí, inicialmente el volumen fue importante y después algo de eso se sostuvo también en el tiempo, ¿no? Nosotros decíamos, inicialmente la gente estaba preocupada por sacar el agua de la casa, por tratar de muchas gracias. De reordenarse o de ponerse de pie después de eso. Y después las consultas sí aumentaron un poco dentro de lo que nosotros tenemos como dispositivos de primeras escuchas. Tuvimos un crecimiento en el 2025 de más del 200% de las consultas y de la demanda. También vinculado a la campaña de difusión, a poner acento en esto, a seguir comunicando siempre que lo importante es hablarlo, es pedir ayuda, es el fortalecimiento de las redes de cuidado y de las redes comunitarias. Y esto obviamente que lleva a que las personas también puedan acceder y puedan hacer su consulta y encuentren un lugar en donde decir. Está entonces muy fuerte esto de la estigmatización, ¿no? Por lo que decías vos de las familias que le da vergüenza o totalmente alguna cuestión. Eso sigue más allá de los cambios en la mentalidad respecto de cómo afrontar estas problemáticas, sigue siendo un problema. Todavía nos falta un montón. Todavía tenemos en el imaginario, se percibe en el imaginario que la persona que tiene problemas de consumo es un varón joven, roto, y la realidad es que la problemática del consumo no distingue ni edades, ni sexo, ni condición social. Esa es una realidad. Hay un factor social que favorece la afectación de la salud mental, por supuesto. O sea, las familias, nosotros tenemos todo lo que es el Cordón Sur, que por eso también 2 de los equipos están en el Cordón Sur. Hay una demanda más elevada, una violencia más marcada, por supuesto. Cuando vos no te alcanza el peso para comer todos los días, obviamente que tu salud mental está absolutamente afectada. Claro. En este contexto nacional de crisis total, social, económica, se nota mucho más todavía. Ahora que mencionás también el corte ahí de género, en el caso de mujeres y mujeres gestantes, hay una problemática específica, ¿no? Ahí con los chicos y chicas que nacen en ese contexto. Sí, esto los servicios de obstetricia están poniéndolo mucho de manifiesto porque se ve y se registra
con mucha más frecuencia que antes, con bebés recién nacidos con síndromes de abstinencia, como te decía, ¿no? Todos los servicios de salud y el sistema, digamos, ayornándose a la nueva realidad. Hablábamos con los equipos territoriales, planteamos alguna situación o una problemática o hacíamos un diagnóstico y de repente, bueno, nos vamos encontrando con otras situaciones también nuevas y eso nos va obligando a repensar, a analizar los datos, a reevaluar, a desarrollar nuevas estrategias y eso está pasando en todos los niveles, digamos, primer nivel de atención, segundo, tercer nivel de atención, todos los servicios tratando de adecuarse, digamos, a esta realidad que es dinámica, es se va rápida, se va profundizando. ¿no? También como consecuencia de su expansión. El otro tema que mencionó el intendente ayer en alguna estadística tiene que ver con el número de suicidios, ¿no? Ahí, lo que mencionaba era una baja estadística, no sé de qué dimensión, digamos, en la película completa, ¿cuánto hay para destacar de eso? ¿Cómo es el trabajo que se viene haciendo? Mira, nosotros lo manejamos con mucha precaución, digamos, al tema, entendiendo que las variables que se relacionan con el suicidio son muchísimas, pero sí es un indicador que no podemos ignorar cuando evaluamos el impacto de las políticas públicas. En esa materia nosotros veníamos como ciudad, digamos, con una tasa de 10 suicidios cada 100.000 habitantes, lo que nos colocaba por encima, digamos, de la media a nivel nacional. Ajá. A partir del 2024, esa tasa es una tasa que se mueve decimalmente, digo, porque a veces decimos 3 puntos y parece poco, pero es una tasa que a nivel mundial, latinoamericano, se mueve en decimales, ¿no? Cuando nosotros logramos que ese indicador mejore, que es un problema de salud pública, obviamente, se mide en todos lados, es como un logro o un decir, che, bueno, por acá está el camino. En Bahía Blanca pasamos de una tasa de 10 cada 100.000 habitantes a una tasa de 7 en el 2024 y en el 2025 esa tasa impresiona. Ahora, a la brevedad, vamos a tener el informe, el boletín oficial, digamos, de epidemiología, del Departamento de Epidemiología y Calidad. Impresiona los datos preliminares, digamos, de que esa tasa se va sosteniendo. Entonces, es un indicador. ¿Está todo resuelto? No, digamos, lo manejamos con precaución. Con relación con la política pública que se va implementando. Es importante, sí, es un indicador muy importante. De la política integral, no solamente en materia de salud mental, ¿no? Obviamente que toda la política de cercanía, esto que decíamos de fortalecer las redes comunitarias, las políticas también en materia de seguridad integral, de infraestructura, obviamente que son factores determinantes también dentro de lo que es la salud mental y el impacto que tiene, ¿no? La morbilidad, la mortalidad asociada a la salud mental. Porque todo esto es dentro de un contexto social y económico que no tiene una perspectiva de mejora y ya se nota muy jodido. Bueno, teníamos agendado para abordarlo también desde el área de políticas sociales de manera más directa, pero me interesa también tu visión respecto a las cuestiones más básicas desde lo alimentario y demás que están viendo desde el área de salud y de qué manera se está trabajando. La situación, justamente la semana pasada tuvimos acá el PRECOSAPRO, que es el Congreso Provincial de Salud, que vino el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y compartía algunos datos vinculados, por ejemplo, a el aumento en la atención, el aumento en un 30% de personas que tienen cobertura social, obras sociales o prepagas, que están acudiendo, digamos, a los servicios de salud pública, porque obviamente la plata no alcanza, digamos, si la inflación, por más que todo el tiempo estén diciendo que no hay inflación, la inflación cuando vas a comprar se siente, se nota. Medila como quiera, pero... Medila como quiera, decir lo que quiera, pero la inflación existe, digamos, la plata alcanza para menos, hay menos plata circulando, obviamente. Y en salud particularmente, todo lo que es insumos y medicaciones, además estuvo por encima de la inflación que se mide, digamos, en la canasta más básica. Eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a la situación social, digamos, volvió a aparecer esto del pedido de alimentos, digamos, que durante bastante tiempo no se percibía o no recepcionábamos pedidos de ese estilo y hoy estamos volviendo por distintos caminos a recibir la solicitud de alimentos, que es como lo más doloroso, ¿no? Obviamente. Claro. Y la situación, porque quedó
por lo menos en el caso del hospital, sin resolver la cuestión presupuestaria, pensando en cómo todo esto se va retroalimentando, ¿no? Demanda, cuando vos contabas esto de lo de la inflación y demás, pienso también en el endeudamiento vinculado a las ansiedades o las consecuencias también de salud mental que tienen para una persona o una familia que está constantemente tratando de resolver eso. ¿Cómo quedó eso? Bueno, vos tenés también el pasado ahí en el Consejo Deliberante. ¿Está planteado, no está planteado? Recordemos que la oposición lo había votado en contra y había anunciado el intendente que iba a reenviar el proyecto. Sí, inicialmente lo administrativo, digamos, lo que se hace con eso es prorrogar el presupuesto anterior, digamos, para el adecuado funcionamiento. Nosotros en oportunidad del Consejo de Administración del Hospital lo que planteábamos era, acá hay una discusión que se está dando en la Argentina vinculado a la salud pública, vinculado a la educación pública, y creo que más allá de las cuestiones, digamos, administrativas o de lo que puede pasar en una sesión, tener presente también que aquí hay una expresión de un espacio político que plantea que la salud pública es un gasto que hay que achicar, digamos, sin ninguna alternativa. Porque uno podría decir, bueno, tenés un programa o un proyecto de inversiones privadas, internacionales, que dé cuentas o que sostenga o que pueda dar respuesta, podemos debatirlo. Pero aquí es el no por el no. Así como se desaprobó el presupuesto del hospital municipal, sucedió en el Bonaparte, sucedió en el Garrahan, digamos, hay una embestida en contra de todo lo que es público, básicamente. Salud no es la excepción. Bueno, nos pasa con las universidades nacionales lo mismo. Entonces acá me parece que tenemos que darnos una discusión como comunidad profunda, digamos, de cuáles son los puntos de partida. Claro. ¿No? Porque después podemos discutir un presupuesto. Sí, pero en el caso local insisten con esto de que hay como una sobreexistencia de cargos jerárquicos en el hospital. Claro. ¿Lo hay, no lo hay? No lo hay, de hecho el presupuesto... no, por eso. Primero que las preguntas fueron muy... O sea, casi no hubo del bloque mayoritario que rechaza el presupuesto del hospital municipal. No hubo... No, es más Salaberry el que plantea esto. Exactamente, no hubo. Pero vos decís, claro... Vos decís que los libertarios fue más no por no. No, y no dieron ninguna explicación ni hicieron ninguna pregunta. Por eso digo, tampoco hay una alternativa o estuvieron trabajando, investigando, construyendo algo alternativo para decir, che, vamos a rechazar este presupuesto. La verdad es que al momento de las preguntas del presupuesto que se hace siempre en el Consejo Deliberante, es una práctica muy saludable que tiene acá el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, no hubo interrogantes, ni preguntas, ni alternativas, ni propuestas, ni nada para considerar en un presupuesto que había presentado el hospital, que era 7 veces por debajo, 7%. Sí, además reconocía que de alguna manera incluía también un ajuste, ¿no? Exactamente, totalmente asumido eso. Y después en cuanto a cargos jerárquicos, si vos mirás lo que son las gestiones hospitalarias, el hospital municipal tiene menos cargos jerárquicos por la cantidad de personas que atiende y profesionales que trabajan en el nosocomio, digamos, menos cantidad de cargos jerárquicos de lo que a nivel mundial se visibiliza. O sea que tampoco es un argumento para rechazar el presupuesto. Paula, muchas gracias. Para terminar, decir lo que haya que tener en cuenta para lo que es la política de salud mental, dónde consultar, ante qué situación, con qué criterios tener en cuenta. Un poco siguiendo la línea de lo que planteaba Fede ayer, Fede, el intendente de la ciudad, que es que la comunidad pueda encontrarse, fortalecer las redes, que si algo de esto te está pasando a vos o a una persona que conozcas o que esté en tu círculo, no miremos para otro lado, que pidamos ayuda, que está el Departamento de Salud Mental, están los equipos territoriales, todos los centros de salud o cualquier dispositivo comunitario, sea club, sociedad de fomento, que estamos todos fortaleciendo esta red donde se puede pedir ayuda, que es lo más importante. El primer paso es poder hablar de lo que está pasando y poder pedir ayuda, que en este municipio contamos con todas estas herramientas para poder acompañar. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Paula Echeverría es la subsecretaria de Cuidado de la Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca.